Hola, espero que te encuentres muy bien. En esta ocasión lo que vamos a hacer es comenzar a hablar sobre metabolismo. Vamos a ver generalidades de metabolismo para después ir incorporando a nuestro curso cada una de las rutas metabólicas que tenemos que ver. Comencemos entonces con la definición y su clasificación. Ya hemos hablado un poco de esto en clases anteriores. Como definición tenemos que el metabolismo va a ser todo el conjunto de reacciones bioquímicas y todos los procesos físico-químicos que ocurren en un organismo vivo. Esto quiere decir que no importa si estoy hablando de un organismo tan sofisticado como los seres humanos, o bien con algo que aparentemente pudiera ser mucho más sencillo como es un hongo o una bacteria. El metabolismo va a ser todo lo que ocurre en cada una de estas células. Por lo tanto, deberíamos definir qué es un sistema biológico. Y un sistema yo lo defino. Un sistema puede ser un organismo completo, complejo, o puede ser una sola célula que tomo de este cultivo, por ejemplo. Y lo que ocurre en mi sistema, considerado como ser vivo, eso va a ser el metabolismo. Una célula de Escherichia coli está formada por muchísimas reacciones bioquímicas. ¿Y cuántas son muchísimas? Alrededor de 1000 reacciones químicas llegan a sucederse en una sola célula de Escherichia coli. Mientras que en una célula humana podemos llegar a tener más de 3000 reacciones. Y cada reacción que ocurre en una célula humana es catalizada por una enzima diferente. Y por eso también tenemos una gran diversidad de enzimas que van a llevar a cabo cada una de estas reacciones. Entonces, podemos seguir hacia la siguiente definición, que es hablar de lo que normalmente escuchamos como metabolismo intermediario. ¿Qué es el metabolismo intermediario? Pues resulta ser que cuando ocurre una serie de reacciones químicas, cuando se sucede una ruta bioquímica, tenemos que una molécula inicial, en este caso tomo como ejemplo a la glucosa, sufre una transformación. ¿Cuál es la transformación que está sufriendo esta molécula de glucosa? Pues que se está fosforilando. Está transfiriéndose un grupo fosfato desde el ATP hasta la molécula de glucosa y en el carbono número 6, que es un carbono que queda libre, que queda fuera del ciclo, ahí se pega el grupo fosfato. ¿Qué sucede después? Pues que este producto de la reacción, este reactivo inicial, que en bioquímica le voy a llamar sustrato, se transforma y me da este producto, que no es un producto final, es la glucosa 6-fosfato. Este producto se transforma ahora en el sustrato de la siguiente reacción. Y en la siguiente reacción ocurre nuevamente una transformación que implica un cambio de la estructura de esta molécula en donde tenemos una isomerización que me libera el carbono 1 y me lo deja libre. Y aquí no para. La fructosa 6-fosfato, que es el producto de estas reacciones, va a seguirse transformando. Cada una de estas moléculas le llamo intermediario metabólico. Y en conjunto el metabolismo intermediario se llama así, justamente por eso, porque cada sustrato va sirviendo va generando un producto y a su vez este producto sirve como sustrato de la siguiente reacción. Tenemos una serie de reacciones hasta que finalmente llegamos a productos finales que tienen que ser expulsados de la célula. Bien, pasando a algunas definiciones. Ya dijimos lo que era un metabolito. Le voy a estar llamando metabolito a cada una de las moléculas que se va formando en las diferentes rutas bioquímicas que se llevan a cabo en las células. Las rutas metabólicas, a su vez, pueden clasificarse en 4 tipos. En rutas metabólicas lineales, en donde claramente sigo una línea recta de un principio a fin, no tengo ninguna desviación. Un ejemplo de esto es la glucólisis, que va a ser la primera ruta metabólica que analicemos. Si tengo una ruta metabólica que no es lineal, sino que esta ruta se ramifica y empieza a generar una salida, diverge y llega a 2, 3, 4 o más lugares diferentes, entonces voy a tener una ruta metabólica divergente. También puedo tener una ruta metabólica convergente, en donde muchas
rutas metabólicas llegan y convergen en un solo producto. Ejemplo de rutas divergentes son la síntesis de aminoácidos. Hemos platicado que los aminoácidos tenemos 20 esenciales, nosotros podemos llegar a tener transformaciones de estos y aprovechando sus estructuras bases, pues tenemos diferentes rutas metabólicas en donde a partir de un compuesto vamos a tener una divergencia hacia generar otros compuestos diferentes. Y rutas metabólicas convergentes, un ejemplo de esto, serían todas aquellas en donde nosotros vamos obteniendo energía. Ejemplo, yo puedo obtener energía a partir de una molécula de glucosa, va a sufrir una serie de transformaciones hasta que llega al ciclo de Krebs. Lo mismo sucede con las proteínas, sufre una serie de transformaciones y alimenta el ciclo de Krebs. Lo mismo ocurre con los lípidos, tenemos una serie de transformaciones y alimentamos el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs convergen muchas rutas metabólicas. El ciclo de Krebs es un ejemplo de una ruta cíclica, inicia con una molécula y con esa misma termina. Y tenemos otras que a lo mejor son un poquito más complicadas de visualizar, que son aquellas que llamamos en espiral, en donde la degradación de los ácidos grasos es un ejemplo de esto. ¿Por qué es en espiral? Porque suceden una serie de reacciones, son aproximadamente 4 o 5 reacciones, en donde parto de un ácido graso y al final obtengo un ácido graso, pero disminuido en 2 átomos de carbono. Entonces vuelven a ocurrir esas mismas reacciones químicas y vuelvo a obtener otro ácido graso disminuido en 2 átomos de carbono. De tal manera que al degradar estos ácidos grasos, yo voy cortando en la beta oxidación fragmentos de 2 átomos de carbono, por eso es en espiral. No llego al mismo compuesto como el ciclo de Krebs, sino que voy obteniendo compuestos químicamente similares, porque todos van a ser ácidos orgánicos, pero no es el mismo porque estamos disminuyendo el número de átomos de carbono. El metabolismo lo puedo clasificar en catabolismo y anabolismo, ya hablamos de esto, y algo nuevo sería hablar de anfibolismo. El catabolismo y el anabolismo los vamos a ver en la siguiente diapositiva. En términos generales, ya dijimos que el catabolismo son reacciones de degradación, mientras que el anabolismo son reacciones de síntesis. Y en el anfibolismo, lo que yo voy a tener va a ser una serie de rutas metabólicas que llevan a cabo tanto reacciones anabólicas como catabólicas. Me sirven para las dos cosas. Un ejemplo de esto es el ciclo de Krebs. ¿Cómo puede suceder esto? Pues porque en el ciclo de Krebs yo voy a degradar una molécula de glucosa y voy a alimentar ese ciclo de Krebs y al final este ciclo me va a permitir a través de otras reacciones obtener energía. Por eso es catabólica. ¿Cómo puede ser anabólica? Pues porque tenemos un ciclo, entonces siempre voy a tener las mismas moléculas ahí en ese ciclo y esas moléculas sirven como bloques de construcción para generar otras moléculas que son importantes para los organismos. ¿Qué características tiene el anabolismo versus el catabolismo? Bueno, no nada más la general, que ya la hemos mencionado muchas veces, que es que el catabolismo degrada y el anabolismo sintetiza biomoléculas, sino que como el catabolismo degrada es un proceso oxidativo, es el resultado global de una oxidación química de las moléculas. Por lo tanto, alguien se tiene que reducir y ese alguien van a ser cofactores y voy a obtener cofactores reducidos, de tal manera que si yo veo estas moléculas de cofactores NADH, NADPH y FADH, yo voy a tener en mente que estoy llevando a cabo una oxidorreducción en donde mi molécula se oxidó y me generó cofactores reducidos. Al contrario, el anabolismo van a ser procesos de reducción química. Un claro ejemplo es cuando llevamos a cabo la fotosíntesis. El CO2 es una molécula muy oxidada y en la fotosíntesis se va a reducir. Y al reducirse, alguien se tiene que oxidar. ¿Y quién se va a oxidar? Pues estos mismos cofactores. De tal manera que al final yo voy a obtener esos cofactores, pero oxidados en esta ocasión. Ya no tienen los protones, sino que están oxidados. Siguiente diferencia. En este proceso catabólico, yo libero energía. Es un proceso exotérmico. Y esa energía se aprovecha y por lo tanto se producen moléculas de ATP. En cambio, en el anabolismo, yo voy a tener como resultado
un requerimiento muy elevado de energía. El proceso, por tanto, es endotérmico y voy a utilizar moléculas de ATP. Generalmente convergen rutas metabólicas en el catabolismo. En cambio, en el anabolismo tenemos divergencia de rutas metabólicas. Esto es para hacerlos más eficientes. Ahora bien, pues, ¿para qué quiero llevar a cabo anabolismo y catabolismo? Pues ambos procesos están conectados. Yo, en condiciones anaerobias, voy a tener que un sustrato se oxida y me genera moléculas. ¿Cuáles moléculas? Lactato, o bien etanol más CO2, o bien algunas otras moléculas que ya están oxidadas. Y en este proceso se libera la energía necesaria para producir ATP. ¿ATP para qué? Para que la célula lleve a cabo el trabajo que tiene que llevar a cabo, ya sea de síntesis química, ya sea de transportar moléculas, un trabajo eléctrico, un trabajo mecánico, etc. Lo mismo va a suceder en condiciones aerobias. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en estas condiciones yo alimento oxígeno al proceso y por lo tanto yo no voy a tener moléculas que todavía pueden tener energía en ellas, sino que las voy a oxidar hasta sus últimas consecuencias. Y esas últimas consecuencias son la producción de moléculas de CO2. Si yo oxido una molécula, un sustrato oxidable hasta el final, obtengo CO2. Obtengo también ATP y puedo realizar un trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Pues ya se los mencioné hace un momento y les voy a dejar en la descripción del video este otro video que es muy interesante, es una animación muy bien hecha, muy bonita, en donde nosotros podemos ver el mundo interior de la célula y podemos ver cómo trabaja. Les recomiendo mucho que lo vean. Cuando estoy hablando del metabolismo, el catabolismo y el anabolismo están íntimamente relacionados. Yo no voy a ingerir y una bacteria que vive en el suelo tampoco va a ingerir únicamente moléculas de glucosa o únicamente aminoácidos, sino que vamos a estar consumiendo polímeros. Y estos polímeros tienen que ser degradados a sus monómeros y los monómeros a su vez hay intermediarios metabólicos. Algunos claves son el piruvato, la acetilcoenzima A y los que pertenecen al ciclo de Krebs. Y finalmente son degradados hasta generar pequeñas moléculas finales que son expulsadas de la célula, porque pueden llegar a ser tóxicas, como el CO2 y el amoníaco. En todo este proceso se libera energía. Si vamos al contrario, estamos hablando de anabolismo y requiere energía. Entonces, a partir de moléculas sencillas, vamos a ir construyendo intermediarios metabólicos, monómeros, y vamos a llegar a la formación de moléculas mucho más complejas. Cosas importantes, pues en todos estos procesos ya dijimos que tienen que intervenir enzimas. Y las enzimas se pueden clasificar en 6 diferentes tipos, de los cuales ya platicamos, y estas siempre van a estar presentes para llevar a cabo cada una de las reacciones que deben de llevarse a cabo para que nuestra célula pueda funcionar. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. La siguiente clase va a tratar ya específicamente de nuestra primera ruta metabólica, que es la glucólisis.